Escrito. Eso mismo, profe. Gracias. Muy bien. Bienvenidos a todos. Con algunos ya nos conocemos, me parece, y el Señor les bendiga. Ah, quiero hacer alguna presentación del sílabo, algunas indicaciones que corresponde a la parte introductoria del curso y la forma como vamos a llevar a cabo estas 8 clases, ¿no? Entonces yo voy a presentar primeramente el sílabo. ¿Dónde anda? Perdón. Ujú. Este es el sílabo. Ok. Muy bien. Antes de continuar, permítame tener una palabra de oración, encomendando este tiempo al Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñenme en una palabra de oración. Amado Dios y Señor nuestro, Salvador nuestro, queremos darte gracias por tu amor y misericordia que has derramado sobre cada uno de nosotros. Queremos rogarte por este tiempo de clase, por estas horas y por todo el curso en general, por las 8 clases que vamos a tener, que en cada una de ellas, Señor, esté presente tu gracia con nosotros, la dirección de tu Espíritu en cada uno de los que participamos, Señor, y aquello que podamos aprender en cada clase sea añadido a nuestro conocimiento bíblico y también aplicado a nuestra vida para que nuestra vida siga siendo transformada a la imagen y semejanza de Cristo, para que mediante tu palabra podamos vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Cristo, para que podamos llevar una vida de testimonio a un mundo que necesita de ti, Señor. Un mundo que se debate en medio de las tinieblas espirituales, en medio del pecado y la rebeldía contra ti. Que nuestras vidas sean esa luz y sal en la tierra a aquellos que aún no te conocen. Gracias te damos porque podemos participar en este tiempo, durante esta clase. Tú nos has dado este tiempo, Señor, y queremos aprovecharlo. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero presentarles nuestra clase inicia hoy, 11 de abril, hasta el 30 de mayo, ¿no? De este año, por si acaso. Bien, usted puede leer, porque el sílabo va a estar en la plataforma, se le va a pasar, usted puede leer luego esto. Y quiero remarcar algo aquí. Aparte de la exposición que yo tengo que hacer en cada clase, vamos a trabajar también en grupos de discusión. Yo no voy a ocupar todas las horas exponiendo, voy a ocupar quizá un poquito más de la mitad, quizá una hora, hora y cuarto, y luego voy a hacer énfasis en los grupos de discusión que se van a ir formando. ¿Ya? Luego decimos algo más de esto. Eh, Aquí están las descripciones de las asignaciones, ¿no? Puede usted leerlo después. Quiero que veamos este cronograma. Hoy día vamos a hacer introducción, y eso es lo que estamos haciendo. La próxima clase debemos hacer la epístola de Santiago, primera de Pedro, la tercera. La cuarta clase, la cuarta, vamos a hacer segunda de Pedro. No sé por qué me ha quedado esta división aquí. Algo hice mal ahí. Bien. eh, Perdón. Primera de Pedro, hay algo que no está bien aquí,
que yo equivoqué. Corrijo luego y yo les mando el sílabo corregido. Bueno, vamos a estar viendo Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Judas, ¿no? Luego, en la quinta clase, perdón, aquí en la cuarta clase, que es la mitad de las 8, entonces ahí vamos a tener una primera evaluación. Las evaluaciones van a ser en base a las exposiciones, ¿no? Que se han hecho en clase y en base, si ustedes miran a este otro lado, a la columna, última columna donde dice actividades, allí hay dos tareas principales que hay que hacer mientras vamos desarrollando. Una es leer o escuchar todas las epístolas. Leer o escuchar todas las epístolas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Eh, Usted opta por una de las dos opciones. O lee directamente en su Biblia o los escucha, ¿no? En el Internet, en el YouTube, está toda la Biblia grabada. Así que usted puede ir seleccionando libro por libro y escuchar. Tiene las dos opciones. La idea es que usted eh, escuche todas las epístolas generales hasta la quinta clase, hasta acá. Aquí dice fin de la lectura de las epístolas generales. Hasta ahí usted ya debe haber leído o debe haber escuchado toda la clase. Son libros realmente pequeñísimos, ¿no? Muy, muy pequeños son libros, así que posiblemente usted lo va a terminar antes. Ok, luego les vamos a pasar el libro de Gordon Fee, que se titula La lectura eficaz de la Biblia. Allí hemos seleccionado algunas lecturas, el capítulo 3 y el capítulo 4. Estos, estos dos capítulos. Y luego también el capítulo 13. Son tres capítulos que hemos seleccionado. Tiene mucho más capítulos este libro. Le vamos a pasar a usted. Y hay que hacer una lectura cuidadosa. Una lectura cuidadosa quiere decir leerlo con detalle, subrayando. No son lecturas kilométricas, son lecturas cortas también que usted puede ir leyendo y resaltando, subrayando, como quiera. Porque la evaluación va a venir en base a las exposiciones de los PPTs y también en base a las lecturas que usted va a hacer de esos capítulos y también puede ser alguna pregunta directamente de las epístolas, ¿no? De las cartas que usted va a ir leyendo. Entonces, conforme vamos avanzando las clases, paralelamente usted va leyendo o escuchando todas las epístolas generales y leyendo estos capítulos del libro de Gordon Fee que le vamos a pasar, la lectura eficaz de la Biblia. En la cuarta clase entonces tenemos la primera evaluación, luego tenemos las últimas 4 clases. Al final de la última clase, también terminada la clase, tenemos la segunda evaluación. Um, y la evaluación igual que en la primera mitad, ¿ya? En base a los PPTs, en base a las lecturas que usted hace de Gordon Fee y en base también a las epístolas o al libro de Apocalipsis en este caso. Ahora, yo estoy incluyendo aquí ya como epístolas generales al libro de Hebreos. Si usted observa en la sexta clase, ahí estoy incluyendo el libro de Hebreos, porque a veces el libro de Hebreos queda en el limbo. ¿Por qué razón? Porque hay el curso de epístolas paulinas y no se toca Hebreos porque no se sabe quién escribió Hebreos, ¿no? Que no es de Pablo. La mayoría de los comentaristas y eruditos en la materia opinan que Pablo no fue quien escribió.
Entonces, Hebreos como que queda en el limbo. Yo no sé cuántos de aquí han estudiado ya epístolas paulinas, si hay alguien, me confirma o no. Si usted ha estudiado epístolas paulinas, si han tocado el libro de Hebreos. ¿Hay alguien aquí que estudió epístolas paulinas ya? Creo que se dictó hace un par de semestres atrás. Y a veces Hebreos queda en el limbo. No se toca ni cuando se estudia epístolas paulinas, ni cuando se estudia epístolas generales. Así que me he tomado la libertad de incluir el libro de Hebreos en este curso. ¿Ya? No lo vamos a estudiar en el orden en que aparece en la Biblia. Fíjense ustedes, tendríamos que empezar por Hebreos, ¿no? Lo estoy poniendo en la sexta clase. Y las dos últimas clases serán de Apocalipsis. Para Apocalipsis hay una lectura en el capítulo 13 del libro de Gordon Fee, Apocalipsis, imágenes de juicio y esperanza, ¿no? Allí están las páginas del libro que les estamos pasando. Estas páginas, sí, allí están cada una de las páginas. Muy bien. Ahora, esto respecto de nuestro cronograma, los temas que vamos a tratar en cada clase y las actividades que usted como estudiante tiene que ir haciendo mientras vamos desarrollando las clases en estas 8 semanas. Hoy día o mañana usted debe empezar la lectura de las epístolas generales y también la lectura de Gordon Fee. Si usted desea, ya puede empezar. Lo vamos a pasar. Ahora, las evaluaciones. ¿Cómo vamos a hacer las evaluaciones? A ver, esto está dividido por porcentaje. No todos tienen el mismo valor. Por ejemplo, la lectura cuidadosa del libro de texto, o sea, el de Gordon Fee, que le vamos a alcanzar a cada uno de ustedes, y la lectura de las epístolas, lectura o escuchar las epístolas y Apocalipsis, tienen un valor del 20%. La discusión grupal durante la clase e intervenciones personales en la sala general tiene un valor del 40%. Fíjense ustedes dónde está el mayor valor de la calificación. Está en las discusiones de grupos y en las intervenciones personales en la sala general. Y la primera evaluación tiene un 20% del valor de la calificación y la segunda igual 20%. Total, el 100%. De esa manera calificamos. No todas las actividades de evaluación tienen el mismo valor. Aquí estamos dando mayor valor a las discusiones. Bien, y al final usted tiene alguna bibliografía. Es una bibliografía bastante corta. Usted puede encontrar más, posiblemente lo tiene en casa, pero si usted puede, y se espera que usted pueda ir adquiriendo mayor conocimiento sobre este asunto de las epístolas generales y Apocalipsis. Muy bien. Eh, en un rato, en un momento, vamos a formar grupos. A ver, tengo algo aquí. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el sílabo? ¿Hay algo sobre el sílabo? ¿A alguien le queda alguna duda? Muy bien. Permítanme compartir esto. Muy bien. Cada clase se va a dividir en dos partes, como ya dije. Uno es la, los grupos de discusión. Se van a formar grupos que van a ser grupos permanentes. Hasta la cuarta clase van a ser grupos permanentes. Usted se va a reunir con las mismas personas durante la clase, vamos a dar un tiempo, con las mismas personas. A partir de la quinta clase vamos a cambiar. De repente usted va a ir a parar en otro grupo, con otros compañeros, compañeras, ¿no? O de repente va a estar con la misma persona que estuvo en
en la primera parte, pero van a haber van a haber cambios, ¿no? Para tratar de poder interactuar con otros estudiantes. Y entonces, el grupo que formamos ahora va a durar hasta la cuarta clase. A partir de la quinta hasta la octava, se vuelven a formar otros grupos, ¿ok? Entonces, la discusión en grupos es una parte de la clase y la otra parte es la exposición del profesor, o sea, en dos partes, ¿no? Se divide, discusión de grupos y exposición. Y vamos a dar el suficiente tiempo o el tiempo adecuado a los grupos de discusión. Entonces, hoy día vamos a formar eso, ¿no? Ya vi la primera parte. Cada grupo debe nombrar un representante, ¿ya? Porque, eh, se, porque cada grupo luego tiene que presentar un informe semanal de los resultados de la discusión de esa clase, ¿no? Que va a enviar al email mío, al correo del profesor, antes de la siguiente clase. O sea, yo debo tener ya en mi máquina, en mi correo, debo tener el informe de lo que ustedes han discutido en ese grupo y también quienes han estado presentes en el grupo, ¿no? Porque todo eso se va calificando. Am, el profesor, o sea, yo puedo entrar voy a tratar de entrar a los grupos, quizá no alcance a entrar a todos en una clase, puedo ir entrando en cada grupo simplemente para observar, no para intervenir, sino para observar. Pudiera haber alguna vez que yo intervenga, pero muy, muy cortito, ¿no? Lo que yo quiero es observar cómo ustedes están llevando a cabo la discusión. Y uno de ustedes debe ser elegido representante y ese representante debe dirigir la discusión en el grupo, ¿no? Y traten de participar todos en el grupo, no solamente que uno o dos hablen todo el tiempo, ¿ya? Entonces, el representante del grupo o el que dirige tiene la facultad de decir, ya hermano, basta, ya has hablado mucho, que hable el otro, ¿no? Porque si no, no nos da tiempo. La idea es poder interactuar entre todos. Cada semana, entonces, el profesor dará un tema a discutir a cada grupo. Cada semana habrá un tema a discutir. Ya hemos dicho esto, el mayor porcentaje de la calificación estará en la discusión grupal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tengo aquí? Muy bien. Bueno, yo he preparado 5 preguntas, pero no sé a cuántos grupos tendremos ahora. Yo puse 5 preguntas, ¿no? Que cada grupo de los que formemos va a discutir una de estas preguntas. La primera es, ¿por qué la importancia de estudiar las epístolas generales, ¿no? La hermana coordinadora va a formar grupo 1, 2, 3, 4, 5, si alcanza. Y si alcanzamos 6 más adelante lo formamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si usted está en el grupo 1, porque le va a llegar la invitación al grupo 1, si usted está ahí, entonces usted va a discutir ahora en su grupo por qué la importancia o cuál es la importancia de estudiar las epístolas generales. Tratemos de opinar en lo que sepamos o en lo que hemos escuchado. De repente alguien de ustedes ya hizo algún estudio y usted puede aportar, de repente nunca ha hecho un estudio, pero trate de intervenir, ¿ok? El segundo grupo va a discutir por qué la importancia de estudiar Apocalipsis. Si hay uno de los libros que más escuchamos es sobre Apocalipsis, así que yo creo que todos aquí tienen una opinión, pero traten de centrarse en lo que la pregunta dice,
No se pongan a hablar de que mira, que ya la bestia que está en tal lugar, ¿no? Que ya lo han identificado y se van por las ramas, ¿no? Importancia, por ejemplo, dice aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estudiar? Eh, ¿Qué significa? El grupo 3 discutiría qué significa que las epístolas son documentos ocasionales de situaciones reales. ¿Sí? Documentos ocasionales de situaciones reales. Ya. La cuarta sería, ¿qué significa el contexto de las epístolas? Si usted nunca ha tenido un estudio, imagínese en lo que usted puede saber, traten de sacar. Por ahí alguien le va a dar una idea y usted puede agarrar esa idea y ya meterse en la discusión. Y la quinta, he puesto 5 preguntas, no sé si daremos para 5 grupos. ¿De qué manera nos afectan las enseñanzas de las epístolas generales y Apocalipsis? ¿Cómo nos afectan ahora a nosotros que vivimos en este tiempo? Ya no estamos en el siglo primero, cuando se escribieron eh, estas epístolas y se escribió Apocalipsis, ya no estamos allí. No hemos sido nosotros los destinatarios originales, ¿no? Entonces, ¿cómo agarramos todo eso? ¿Cómo podemos, de qué manera nos afecta o cómo podemos nosotros ir aplicando esa enseñanza que fue este, dada hace 2000 años a destinatarios distintos a nosotros? Muy bien, esos serían los temas de discusión de hoy día. Yo no sé si esto, hermana María Elena, se puede pasar a los grupos este asunto. Muy bien, ¿qué más tengo para ustedes hoy día? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Es la primera parte que yo quería explicar y luego vamos a hacer la exposición. Muy bien, voy a tratar, y eso es lo que quiero hacer hoy día, empezando siempre con la discusión de los grupos. ¿Por qué razón? Quiero dar mayor énfasis a lo que ustedes aportan, a lo que ustedes discuten antes que a mi exposición. Entonces, cuando ustedes todavía están más o menos frescos en clase, eh, van a discutir entre ustedes. Discusión en el en buen sentido de la palabra, ¿ya? Por favor, no se me vayan a pelear. Voy a dar mayor énfasis a eso, o voy a poner eso, la discusión de las ideas de ustedes que puedan exponer sobre mi exposición. Después de los grupos, que vamos a dar un tiempo prudencial, cuando ya regresamos a la sala general, entonces ya discutimos. Yo puedo decir muy bien que nos puede decir el grupo que ha tratado tal pregunta. ¿Qué conclusiones ha habido allí? ¿Qué conclusiones ha podido usted sacar? Sí. ¿Ok? Discusión o, como dice la hermana, debatir. ¿Ya? Bien, el término discusión tiene un buen sentido, sino que ya después le han dado otro sentido más violento a veces, ¿no? Muy bien. Entonces, hermana María Elena, no sé si podemos formar por lo menos 4 grupos, ¿sí? Por hoy día, 4 grupos. Y, y de acuerdo al grupo que le toca, usted va a recibir una invitación. Si usted está en el grupo 1, usted va a discutir la pregunta 1. Grupo 2, grupo 3, grupo 4. Vamos a hacer los grupos por numeración. La próxima clase usted va a estar en el mismo grupo. Creo que ya, creo que ya todos estamos en la sala principal. Yo estuve un poco experimentando también, poder entrar y salir del grupo y ya sé cómo hacerlo. Muy bien, vamos a tener un pequeño break de unos 5 minutos y luego continuemos. Voy a poner aquí, vamos a
Vamos a dar oportunidad a cada grupo que pueda exponer algunas conclusiones, ¿ya? El grupo uno le tocó, a ver, antes de eso, algunas sugerencias, ¿no? Yo sugeriría, para una mejor interacción, que al menos cuando ustedes estén en grupo, prendan sus cámaras. Eh, Entré a todos los grupos así de pasada y creo que nadie tenía la cámara prendida, ¿no? Si estás en pijama, pues ponte algo que se te pueda ver. Si estás despeinado, despeinada, peínate para ese rato, un ratito, ¿no? Pero creo que lo ideal sería que prendan sus cámaras. Va a haber una mejor este, interacción. A veces cuando estamos solamente con el audio, parece que estaríamos conversando de espaldas, ¿no? Sin mirarnos o cosas por el estilo. Mi sugerencia es eso, que prendan sus cámaras, ¿sí? Y, entré en un grupo por ahí, no recuerdo, no, si me acordara tampoco lo diría. Este, Alguien estuvo leyendo algún texto de algún lado. Está bien, pero me pareció una lectura demasiado larga, ¿sí? Lean alguna cita, mire, tal autor dice tal cosa y yo pienso esto, aquello, ¿no? O sea, trate de hacer su aporte, no lo que el autor está diciendo. Si usted va a usar algún aporte, algún autor, a veces hay Biblias con apuntes y todo eso, lea un pequeño párrafo y haga su comentario, pero no se ponga a leer todo, ¿ya? Yo sé que ahora a través del Internet tenemos al alcance cualquier cantidad de información, estamos hiper informados, ¿no es cierto? Sí, hay dos salas, no sé, creo que es un problema mío, que yo entré, la primera vez que entré no podía escuchar nada, la segunda vez que entré ya escuché, no sé, parece que era asunto de mi máquina, no sé, pero a la final después volví a entrar a las salas y escuché. Entonces, eso sería mi sugerencia. Traten de prender sus cámaras. Va a ser una conversación mucho mejor, muchísimo mejor, mirándose a la cara, ¿sí? Y, y ya, y traten de opinar. Esas serían las dos sugerencias. Traten de opinar y no tanto de leer, ¿ya? No estoy contra la lectura. Vuelvo a repetir eso, ¿ya? Cite algo muy corto y comente. Importa más el comentario suyo que lo que dice X autor. Muy bien, ahora sí, vamos a dar unos minutos a cada grupo. Vamos por el uno. ¿Por qué la importancia de estudiar las epístolas generales? ¿Alguien, una o dos personas de ese grupo, si pueden intervenir y darnos algunas conclusiones al resto? A ver, ¿quiénes fueron del grupo uno? A ver, yo los tengo por acá, ¿eh? Creo que habían como dos ahí nomás, me parece alguien entró después. En el grupo uno tengo al hermano Ángel y a Caster. Supuestamente también estaba Erika, pero no sé, parece que lo han pasado a otro grupo, no sé. Pero al menos los he visto al hermano Ángel y al hermano Caster. ¿Qué pueden ustedes decirnos sobre la importancia de estudiar las epístolas generales? A ver, Buenas noches, hermano. Buenas ahora, hermano. noches, hermano. ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos, hermano. Claro y fuerte te escuchamos. Al menos yo te escucho bien. Amén. Bueno, las cartas epístolas generales son enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿no? Escritas para toda la iglesia, ¿no? En las epístolas paulinas son ya para un grupo o para o solo congregaciones, ¿no? Pero las Ujú. epístolas generales ya estaría generalizando, hermano. Entonces son escritas cartas para todo el pueblo. Eso es lo que puedo entenderlo, hermano. Ok.
Pastor, ¿Alguien? buenas noches. Sí, yo también estuve en el grupo 1, ¿no? Sí, Sí, justamente como dice nuestro hermano Caster, ¿no? La importancia de las epístolas generales es la que nuestro Señor nos dejó esa enseñanza, ¿no? Y que nosotros tenemos que ponerlos en práctica, ¿no? Y si nosotros vemos en lo que es las epístolas generales, justamente yo lo estaba notando acá, eh, nos enseñan cómo nosotros tener esa confianza en el Señor, que Dios nos provee, ¿no? Nos va a proveer, y también de cómo nosotros podemos trabajar con los necesitados, ¿no? Y esas enseñanzas es lo que el Señor nos ha enseñado, podemos nosotros ponerlos en práctica, ¿no? Y eso yo creo que, como dice nuestro hermano Caster, las epístolas generales no solo más que nada fue para la iglesia en general, ¿no? No para una iglesia específica, ¿no? ya, sí. Eso es lo que nosotros hemos sacado la conclusión, pastor. Ok, más es para ya grupos de cristianos, sino que a veces están en una determinada zona, ¿no? Como el caso que nos vamos a tener a, por ejemplo, Santiago va a decir, ¿no? A los que están en la dispersión, ¿no? Se dirige a mucha gente que anda por allí, por el Asia de repente. Eso es la eso puede ser la diferencia con las epístolas paulinas, ¿no? Que Pablo siempre se está refiriendo a una determinada iglesia que lo identifica como tal. En las epístolas generales no tenemos una iglesia identificada, simplemente se escribe a los creyentes. Posiblemente en alguna de ellos haya alguna, alguna congregación o algún grupo específico, no se descarta eso, pero generalmente los autores no lo dicen, ¿no? Es como que tiran la palabra para todo el mundo. En cambio, Pablo dice a tal iglesia, o cuando escribe a Timoteo, o cuando escribe ¿cómo se llama? A Tito, o cuando escribe a Filemón, ¿no? A la iglesia de Corinto, tesalonicenses, filipenses, a los efesios, ¿no? Los va especificando. Eso sería la diferencia. Vamos con el grupo 2. A ver, en el grupo 2 he tenido a Lisbeth, Clara, Mónica y John. A ver, quizá, ¿por qué la importancia de estudiar Apocalipsis? Brevemente, por lo menos intervengan dos. Sí, buenas Buenas noches. noches, pastor. Ya, Buenas noches, Mónica, ¿no? buenas noches, pastor. Adelante. Mónica primero. Sí, Mónica. pastor, gracias. Sí, estuvimos conversando con los colegas y llegamos a la siguiente conclusión, que el libro de Apocalipsis incluye diferentes visiones y profecías que están relacionadas con el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Y Ujú. esto para la iglesia es muy importante, pues nos ayuda a prepararnos espiritualmente para el retorno de Cristo y entender también el plan divino para el futuro. En realidad el libro de Apocalipsis es muy amplio, tiene muchos simbolismos, también hemos estado comentando sobre la lucha entre el bien y el mal, eh, donde los seguidores de Dios enfrentan persecuciones, tribulaciones, pero al final triunfan con la victoria de Cristo, ¿no? Y esto nos brinda consuelo y esperanza a los creyentes y nos hace recordar, ¿no? Que a pesar de esas dificultades, Dios está en el control y en el cumplimiento de las profecías de salvación y redención. Sí, voy a dar parte a uno de los colegas. A ver, ¿quién más? Por lo menos uno más. ¿Sí me Yo, buenas escucha? noches. Ya, Brian, Univer. Adelante, Brian. Sí, ¿qué tal, pastor? Buenas noches. Buenas noches. Eh, la importancia del Apocalipsis en cuestión de la iglesia como hermanos que nosotros, bueno, congregamos y tenemos que tener algo base y es indispensable el estudio del Apocalipsis, porque como comentó mi compañera, ¿no? Nos permite ampliar nuestra visión de lo que es Jesús también, porque están las promesas ahí, en la palabra de Dios. Eh, También nos ayuda a entender lo que va a venir y también nos hace o sea, reflexionar a nosotros.
porque todo lo que está escrito ahí en la Biblia, en lo que es Apocalipsis hablando, ¿no? Son cosas que se van a cumplir. Y nosotros como cristianos debemos de tomar conciencia de que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Y eso también nos ayuda y nos incentiva a poder compartir de ese plan de salvación a otros también. Porque mucha gente no quiere leer Apocalipsis porque les da miedo. Incluso cristianos mismos no quieren leer Apocalipsis. No me compartas esto, no me digas esto, me da miedo. Pasa mucho, pero en realidad es algo necesario para todo creyente que tenga un estudio de Apocalipsis y no por miedo, sino porque en realidad es, es una bendición que nosotros podamos tener la promesa de parte de Dios. Así que me parece que todo cristiano no debería de tener miedo, sino al contrario, tener esa dicha de esperar la venida de Cristo y estar preparados y también poder apoyar a los demás hermanos en Cristo que puedan entender este mensaje de salvación también. Ok, sí, sí. Eh, sí, pues siempre se toma Apocalipsis como un libro muy terrorífico, ¿no? Cuando en realidad es para el creyente es un libro de esperanza, ¿no? De gozo, de optimismo. Porque es como, Apocalipsis es como que nos muestra el final de la película, ¿no? Cristo y los que creen en Él son victoriosos. Como cuando vemos una película, ¿no? El principal actor y la actriz, pues, ¿no? Como decimos, el joven y la muchacha, a la finales son felices, ¿no? Vencen todos los obstáculos y son felices. Apocalipsis es un final así. Cristo es victorioso y con él los creyentes y bueno, y van con el Señor. Entonces, sí, es un libro de esperanza. Vamos al grupo 3. ¿Qué significa que las epístolas son documentos ocasionales? A ver, por lo menos unos dos hermanos o hermanas. ¿Opinen? Grupo 3, ¿no? Tengo a Franker, Salazar, Jamie y Juliana. Buenas noches, hermano, profesor. Sí, bueno, la tercera pregunta, lo que estamos viendo con mi hermana, en realidad, porque el otro hermano no estaba, hemos podido ver qué significa, ¿no? Porque en realidad las epístolas generales se escribieron en una situación muy difícil para los cristianos, porque recordemos que los creyentes estaban bajo el Imperio Romano. Entonces ellos vivían un momento muy difícil de esclavitud, de persecución, ¿no? A veces de diferencia entre ricos y pobres, ¿no? Y entonces, y a eso se dio, ¿no? Que los apóstoles escribieran las epístolas, ¿no? En una situación dada, ¿no? En una situación real, porque como dice la pregunta, porque fue real lo que se pasó en ese entonces. Entonces fueron escritas ahí, ¿no? Para esa época, para los creyentes de esa época, para darle pues quizás una solución, un ánimo, ¿no? A la iglesia en general lo que estaban pasando, ¿no? Por eso son epístolas ocasionales, porque la iglesia está pasando una situación, una ocasión en esa época, ¿no? De la cual por eso fueron escritas y fueron de muy importancia porque los creyentes recibieron ánimo, recibieron fe, esperanza y paz y con diferentes tipos de problemas que la iglesia pasaba, ¿no? Porque Santiago, Juan, sus epístolas fueron escritas con diferentes tipos de situaciones, ¿no? Que se dio en ese entonces, ¿no? Y bueno, es algo muy bonito poder leer esas epístolas porque también nos lleva a reflexionar ahora como iglesia en general que también pasamos momentos difíciles, por ejemplo, ¿no? El trabajo, el matrimonio, ¿no? Entonces nos ayuda también a poder dar una solución práctica, ¿no? Dar en esta época, ¿no? En esta situación vivimos, ¿no? Y sí es importante saberlo leer. Ok, gracias, hermano. Siempre las cartas o las epístolas, ¿no? Son una respuesta a situaciones reales. No se le ocurrió
al autor hacer una novela, ¿no? Porque dice, voy a escribir tal cosa para mis hermanos. No, no. Generalmente las epístolas son respuestas pidiendo un consejo a hechos reales que están sucediendo. Muy bien. ¿Alguien más? De repente, Juliana también quiere hablar o si no, pasamos al siguiente grupo. Muy bien, vamos al grupo 4 entonces. Ahí estuvieron Fabiola, Maritza, Jenny, sí, ellas tres. ¿Qué significa el contexto de las epístolas? A ver, ¿quién nos quiere compartir? Pastor Tomás, soy Erika Alcántara. Inicialmente me pusieron en el grupo 1, pero luego me pasaron al grupo 4. Ok, ya hermano, Sí, con Fabiola y con la hermana Jenny. ya, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, lo que hemos encontrado referente a qué significa el contexto de las epístolas, bueno, como ya lo han mencionado los hermanos, hay epístolas paulinas, ¿no? Y las generales, las epístolas paulinas más que nada, eh, digamos que eran dirigidas, cartas, ¿no? Dirigidas para iglesias específicas, ¿no? En situaciones específicas, ¿no? De repente de algún problema, alguna situación que el apóstol Pablo, ¿no? Quería pues dejar en claro o dar el consejo, ¿no? Mientras que las epístolas generales se puede decir, para toda la iglesia, ¿no? Son más, digamos, el fortalecernos, ¿no? Como cristianos, como seguidores de Cristo, en cuanto a nuestra fe, el no perder la esperanza, en cómo llevar una vida en Cristo, ¿no? Cómo debe ser nuestro comportamiento, todo lo que el Señor, ¿no? Sus enseñanzas, ¿no? Es como tener una guía, un refuerzo, una exhortación, ¿no? Pero de manera general y no específica, ¿no? Comparando las epístolas o las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, eh, en general, digamos, el contexto es eso, ¿no? Digamos que reforzar nuestra fe, el ser guiados, el ser exhortados y en algunos casos, ¿no? Tratar o aprender cómo comportarnos o cómo actuar o cómo solucionar en determinados momentos o casos específicos, ¿no? Y por supuesto que vemos, pues, ¿no? De que en esa época y ahora, ¿no? En la actualidad, pues, enfrentamos pruebas, presiones, persecuciones, ¿no? Las persecuciones que sabemos que se vivían en esos tiempos, pues, eran, ¿no? Extremas, ¿no? Y quizás ahora no lo vemos con tanta fuerza todavía, de repente en nuestro continente donde vivimos, pero sí en otros lugares, ¿no? En otros continentes sí se ven sí, muy difíciles, ¿no? De persecución. Entonces, eh, en estas cartas generales podemos, pues, ver el consejo del Señor, ¿no? Respuestas quizás a preguntas, ¿no? Que nos hacemos de repente, cómo actuar, cómo reaccionar, qué hacer, ¿no? Ante determinadas situaciones. Y eso más que nada es lo que hemos estado compartiendo, ¿no? Todas hemos aportado, ¿no? Hemos dado nuestra opinión y eso en general es lo que hemos concluido. Ok, sí, es cierto, pues las epístolas nos van revelando y eso hay que descubrirlas. A veces no nos dicen, el escritor no nos dice con claridad a veces cuál es la situación que ha motivado que él escriba o la situación que están pasando los creyentes, pero por ahí en algunas palabras o por la forma de cómo hablan ya uno va descubriendo
cuál es la situación que los hermanos a quienes está escribiendo, la situación que ellos están pasando, ¿no? Toda epístola tiene un contexto de situaciones reales, de asuntos que la iglesia está pasando, los creyentes están pasando. Tanto las de Pablo, las de Pablo, como estas denominadas epístolas generales. Por ejemplo, en Hebreo vamos a encontrar el asunto de que Hebreo nos da un contexto de que el templo todavía está en Jerusalén y que los judíos todavía están sacrificando. Y hay muchos hermanos que quieren dejar la fe para continuar con los sacrificios, ¿no? Y por eso Hebreos, por ejemplo, va a decir, ya no hay más sacrificio, ya fue hecho el sacrificio. Y una vez hecho el sacrificio de Cristo, todo sacrificio está invalidado, ¿no? Lo cual nos dice, eso nos habla de que el contexto, estoy citando Hebreos como ejemplo, el contexto es que el templo de Jerusalén todavía existe y los judíos todavía están sacrificando y algunos hermanos están siendo presionados a que vayan y presenten sus sacrificios. Y eso les va a causar problemas a ellos, les va a causar persecución o de repente expulsión de la sinagoga porque no están cumpliendo con las costumbres y tradiciones, ¿no? Entonces el autor dice, no hay más sacrificio, ya se terminó todo, ya fue presentado el sacrificio perfecto, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Muy bien, gracias por sus aportes interesantes, muy interesantes, que ustedes mismos lo han ido descubriendo alguna cosa. Muy bien, vamos entonces con la parte expositiva, ¿no? De parte mía. Vamos a ver aquí, a ver si el tiempo nos alcanza. Tenemos menos de una hora. A ver, aquí andamos. Esta sería la parte, la clase introductoria general, ¿no? De todas las epístolas. Nuestra clase 1. Y vamos, ahí están la lista de libros que vamos a tratar de manera muy, muy rápida, un poco somera. Realmente cada libro es para estudiarlo personalmente y nos daría para muchas clases cada libro, ¿no? Entonces está Hebreos, como dije, yo estoy incluyendo Hebreos, porque a veces cuando se estudia cartas paulinas, a Hebreos se le deja en el limbo, ¿no? No se le estudia. De las paulinas nos pasamos a las generales y saltamos Hebreos, ¿no? Y lo dejamos ahí solito a Hebreos. Entonces voy a incluir Hebreos. Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas y Apocalipsis. Creo que están completas, si no me equivoco. Si me falta alguno, me avisa. Muy bien, epístolas generales y Apocalipsis, entonces. ¿Por qué la necesidad de estudiar las epístolas generales? ¿No? ¿Por qué esa necesidad? En primer lugar, o creo que una de las principales razones es para defender la fe de Cristo. Perdón, estoy retrocediendo, disculpe. ¿No? Y cuando estudiamos cualquiera de las epístolas, ya sean las paulinas o las generales, allí vamos a aprender lo que es doctrina. ¿Cuál es la doctrina del Evangelio? ¿Cuál es la doctrina o enseñanza de Cristo? Y como creyentes debemos estar informados de esa doctrina porque eso nos ayudará a defender nuestra fe en Cristo. Porque siempre se infiltran falsos maestros con falsas enseñanzas. Y si nosotros no estamos al tanto de la doctrina bíblica, de la doctrina del Evangelio, podemos ser víctimas de engaño porque no sabemos discernir entre una falsa enseñanza y una verdadera enseñanza. Nos toman muchas veces por el sentimiento, ¿no?
Nos hacen llorar, nos hacen reír y todo, qué bonito está esto, ¿no? Y nos están metiendo a veces una doctrina que no tiene nada que ver con la Escritura. Y generalmente quien mete una mala doctrina tiene intereses personales, son otros sus intereses y no el interés de Cristo. Y la doctrina nos debe llevar a una buena práctica cristiana. Cómo nosotros vivimos como cristianos va a depender de cuánto nosotros también sabemos de doctrina. Primero es la doctrina, donde se nos instruye, luego esa doctrina es llevada a la práctica cristiana. Y nos dice, un cristiano debe vivir de esta y de esta y de esta manera. Cuando hay una falsa doctrina, nuestra práctica cristiana va a ser mala, porque nos están enseñando mal y por lo tanto va a afectar a nuestra conducta, a nuestra vida, a nuestra manera de vivir como cristianos. Una falsa doctrina nos da también una falsa práctica cristiana, ¿sí? Por ello necesitamos el estudio para defender la fe tanto en la doctrina como en la práctica. Todo eso tiene que ver con la defensa de la fe en Cristo. Doctrina, en los primeros años de la iglesia está siendo infiltrada ya por falsos maestros. Eso de falsos maestros no es de recién, eso apenas la iglesia empezó a existir como tal, ya empezaron a infiltrarse los falsos maestros, por ejemplo, los judaizantes, ¿no? Si no te circuncidas, si no practicas esto o aquello del judaísmo, no eres un cristiano completo. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver en Gálatas, ¿no? Y en Primera de Juan, por ejemplo, vamos a decir, aquel que viene y enseña que Cristo no ha venido en carne, que Dios no ha venido en carne, ese es un falso maestro. No le escuche, porque Dios se hizo carne. Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Primera de Juan, allí Juan nos advierte cuando alguien venga y te diga, ¿sabe qué? No, Cristo no es Dios hecho hombre. Es un hombre más creado, que Dios le ha bendecido de manera muy grande como a ninguno otro y cosas por así. Te van a mentir. Los falsos maestros traen doctrinas ajenas al Evangelio. Siempre van a traer. El Evangelio está siendo o es contaminado muchas veces con esas falsas doctrinas de estos falsos maestros. Judas, por ejemplo, escribe a los creyentes exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe. Judas quiso escribir algo, pero luego vio la situación y dijo, no, mejor escribo sobre de que hay que defender la fe. Luchar con toda la fuerza, dice, para defender la fe. ¿Por qué razón? Porque en la iglesia se habían infiltrado, estaban infiltrándose maestros falsos, enseñando falsas doctrinas y conduciendo a prácticas cristianas ajenas al Evangelio. Bueno, este es Judas 3, ¿no? Donde nos va a decir, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Quiso escribir acerca de la salvación que tenemos en común y discernir sobre eso, pero se dio cuenta de que había un problema más grave y dijo, no, mejor he decidido escribirles sobre este otro asunto, ¿no? Muy bien. Queridos hermanos, Judas también 3, ¿no? Esta es otra versión del mismo versículo. Queridos hermanos, ardía yo en deseo de escribirles acerca de un asunto que a todos nos concierne, el de nuestra salvación. Pero ahora debo hacerlo forzado por las circunstancias, pues es preciso alentarlos a combatir, en defensa de la fe, confiada a los creyentes de una vez por todas. Esto es otra versión, ¿no? Del mismo pasaje. Muy bien. Seguimos en el punto de la doctrina. Los cristianos llamados a luchar o son llamados a luchar para defender, eso se llama apología, ¿no? La pureza del evangelio. Cuando usted va aprendiendo la doctrina de Cristo que sale de la escritura,
usted está preparándose para defender. Y siempre debemos estar, como dice uno de ellos, ¿no? Listos a presentar defensa, a decirles las razones de por qué creemos en Cristo, ¿no? De por qué practicamos la doctrina bíblica. Listos a defender y la pureza del Evangelio. Primera, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, Judas son los que más nos exhortan a defender esforzadamente la doctrina del Evangelio. Ellos son los que más nos van a hablar sobre el problema de falsos maestros. Infiltrarse quiere decir meterse sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Entendemos la palabra infiltrar, es meterse en la iglesia, dentro de la iglesia, sin que las personas se den cuenta. Por ejemplo, usted puede haber adquirido hoy día usted, supongamos, ¿no? Que hoy día salió a la calle usted y por ahí se encontró con una persona que estaba resfriada o qué sé yo, y no pasa nada, ¿no? Mañana, pasado, se da cuenta que usted también está con gripe. ¿Usted se dio cuenta en qué momento le entró esos virus? No, no se dio cuenta. Recién se da cuenta cuando la enfermedad sucede. Eso es infiltrar. Esas bacterias o esos seres microscópicos han entrado al organismo suyo sin que usted se dé cuenta. A los 2, 3 días o más, no sé, recién usted se da cuenta que ha sido infectado. Como nos sucedió en el caso del COVID, ¿no? Usar mascarilla porque no sabía que en qué momento te podías encontrar con eso. Eso es infiltrarse, entrar sin que se den cuenta. Y eso es lo que sucede en la iglesia. La práctica cristiana que tiene que ver con nuestra doctrina. La doctrina va a influenciar sobre nuestra conducta o nuestra práctica cristiana. O sea, de cómo nosotros vivimos. La doctrina influye. La mala doctrina de los falsos maestros estaba influyendo en la conducta de los hermanos. Y para ellos, para estos falsos maestros, estaban promoviendo el libertinaje. Podríamos decir, ya yo soy salvo, Cristo me ha perdonado, ya no importa cómo viva. Y ellos en su doctrina dice que, en falsa doctrina, que contaminaban, ¿no? Malograban el amor y la unidad entre los cristianos. Y aún estaban enseñando el asunto de la avaricia, ¿no? Como una bendición del Señor, ¿no? Mira, el Señor te está bendiciendo, ¿no? Más platas tiene, más bendecido eres, más cosas tiene, más bendecido eres. Todo eso nos va diciendo en estas cartas y muchos de nosotros sabemos que eso es cierto actualmente, ¿no? Simplemente estoy citando ejemplos. Los creyentes tenían que aprender a vivir como discípulos de Cristo en medio de un mundo libertino y hostil al Evangelio. Y eso nos corresponde hasta nosotros. Fíjense cómo Cristo es rechazado, ¿no? Con estos movimientos, por ejemplo, de ideología de género, ¿no? El Evangelio es rechazado, la Biblia es rechazada. Dicen, no, eso no sirve, ¿no? Si hay algo al cual se está atacando es a la doctrina cristiana, se está atacando la fe. Cuando dicen, no importa con qué genitales hayas tú nacido, lo que importa es cómo tú te percibes, ¿no? Si siendo hombre te percibes como mujer o viceversa. ¿Y qué dice la Biblia? O naces hombre o naces mujer, punto. Pero cuando vienen y te dicen que eso, lo más importante es cómo tú te percibas, están yendo contra la doctrina. O cuando te dicen, te hablan del matrimonio igualitario, ¿no? 2 hombres se casan, 2 mujeres se casan. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que el matrimonio es hombre y mujer desde el principio. Entonces, cuando ellos hablan de un matrimonio igualitario o del mismo sexo, están yendo contra la doctrina bíblica y lastimosamente en muchas iglesias ha penetrado esto. Ha penetrado. Y en casos extremos hay pastores, entre comillas, ¿no? Líderes religiosos
homosexuales. Y para ellos dicen, no, Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. Contra la doctrina han logrado penetrar en la iglesia. Santiago, el Evangelio, perdón, la carta de Santiago está más centrado en la conducta cristiana, en distintas situaciones. Es como Proverbios en el Antiguo Testamento. Santiago nos va a hablar de evitar hacer acepción de personas, cuidar la lengua, con qué sabiduría tú estás viviendo, ¿no? ¿Cómo consideras tus planes en el futuro, ¿no? ¿Lo haces considerando a Dios en eso o por tu propia cuenta? Entonces nos va hablando más de conducta, ¿no? Que si eres cristiano y dices que tienes fe en Cristo, tienes que demostrar con tu manera de vivir. Tienes que demostrarlo, no basta llenarnos la boca, ¿no? Primera de Pedro está centrado en la conducta cristiana en tiempo de persecución. Algunos de ustedes han tocado eso en su reflexión, que la iglesia o los hermanos, los creyentes, están sufriendo persecución. Y lo que Pedro nos va a decir es, manténganse firmes en medio de la persecución. Manténganse firmes en el Señor. Ese es el mensaje a la final, ¿no? Muy bien. Para ilustrar esto, la doctrina debe llevarnos a una práctica. Si la doctrina es bíblica, si la doctrina es acorde a la Biblia, es una Biblia correcta, o es una doctrina correcta, nos va a llevar a una práctica correcta. Si la doctrina es falsa, es una doctrina no bíblica, es una mezcla de Biblia con, vaya a saber con qué otras maneras de pensar, entonces la práctica va a ser distinta. Va a ser una mala práctica del Evangelio. Puede parecer buena, pero si lo vemos a la luz de la Escritura, no es buena. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Son temas centrales en todas las epístolas. Epístolas o cartas. Epístola es una misiva, es un documento dirigido a un grupo de personas para ser leída en público. Así se entiende generalmente la diferencia. Y carta más es una misiva dirigida a una persona. Pero generalmente lo usamos como sinónimos. No nos hagamos problemas con eso, ¿no? Generalmente ambos términos se usan como sinónimos. Decimos o cartas o epístolas, ¿no? La epístola tiene más, se le dio ese nombre porque tiene más un sentido de instrucción, en este caso de instrucción cristiana, para cómo debe ser la vida, la doctrina y vida de un cristiano. Es mucho más fuerte en ese sentido que una simple carta, ¿no? Asuntos generales. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son epístolas. Ya ustedes han reflexionado sobre esto. Son documentos ocasionales. O sea, el autor no se sentó en su escritorio y dijo, ay, voy a pensar qué le puedo escribir a estos hermanitos que están por allí, por el Asia, ¿no? Dispersos por allí. Voy a pensar. No es eso, ¿no? A ellos le llegaron noticias de lo que estaba pasando en ese lugar. Y entonces los autores tratan de dar una respuesta a ese problema que los hermanitos están viviendo por allí. El Nuevo Testamento es único en su composición debido a que gran parte de su enseñanza está dada a través de epístolas. ¿Qué cosa es esto? La doctrina está siendo enseñada en las epístolas, quiere decir que la doctrina cristiana está siendo enseñada en asuntos prácticos de la vida. No es una doctrina enseñada al aire, simplemente como resultado del pensamiento de algún pensador, sino que estas doctrinas nos enseñan a través de situaciones reales que están sucediendo en la iglesia. No es un tratado de teología sistemática. Lo que podemos ver también es, a través de las epístolas, nosotros vemos cómo Dios interviene en nuestras distintas situaciones que nosotros como creyentes estamos pasando. Todos los días pasamos distintas situaciones.
cómo nosotros como creyentes actuamos y vivimos, nos portamos en medio de esas situaciones. ¿No? Así es como las epístolas nos van enseñando doctrina en medio de situaciones reales, ¿no? No son tratados para comunicar ideas abstractas sobre religión o, ¿qué dice aquí? Perdón, o moral, ¿no? Sino para comunicar consejos en situaciones reales, contextuales, en el contexto. ¿Ve? No hay ideas abstractas, sino consejos, exhortaciones a situaciones reales. Son respuestas y aplicaciones teológicas, ojo, respuestas y aplicaciones teológicas, o podemos decir también cristológicas, a situaciones reales de la vida que suceden a los cristianos en su diario vivir. No son consejos de siéntete bien, no te preocupes, el poder está en ti, tú puedes, cumple tus sueños, cumple tus metas, no va por allí. Dice, en esta situación Dios dice tal cosa, el Señor aconseja y dice tal cosa. ¿Ve? Así es el asunto. No estamos denigrando la psicología o cosas por el estilo, porque la psicología te va a dar una respuesta psicológica desde su perspectiva psicológica. La Biblia te va a dar un consejo desde una perspectiva teológica, no psicológica ni psiquiátrica. Pueden ayudar estas ciencias, nos pueden ayudar, ¿sí? Pero nuestro principal consejero debe ser la palabra. Sus autores y destinatarios están asociados e identificados con Cristo. Se identifican plenamente con Él, con ningún otro maestro más. Tienen el principal propósito de instruir en la fe, la doctrina, ¿no? Y prácticas cristianas, quiere decir la conducta. Sus autores solo pensaron en las iglesias de su tiempo, pero Dios hizo que tuvieran valor y autoridad permanentes para la iglesia de hoy. Están escritos en un tiempo distinto, en un contexto distinto, en una geografía distinta a nosotros, pero Dios hizo y a destinatarios distintos, ¿no? Pero Dios hizo que esta enseñanza sean enseñanzas permanentes. Está escrito dentro de una cultura, de allí hay que sacar el principio, no la cultura, ¿ok? Es una cultura oriental, una cultura judía. Nosotros no podemos tomar la cultura y decir, no, aquí para ser verdaderos cristianos hay que vestirnos como ellos. Para orar hay que ponernos ¿cómo se llama ese tipo de chal que se ponen ellos, ¿no? O hay que ponernos una kippah, una gorrita. Y yo no tengo ningún problema con ellos, eso es parte de su cultura, parte de su costumbre. Nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestra cultura. Y no podemos decir, mira, si no te pones un kippah encima, si no te pones ese manto allí, Dios no te va a escuchar. No es así. En Cristo somos libres. Es lo mismo que decir, si no oras arrodillado, el Señor no te escucha. Tienes que orar arrodillado para que el Señor te escuche. Si no levantas tus manos para alabar, entonces no estás alabando a Dios. No es así. O si no danzas, no estás alabando a Dios. Eso puede ser en una cultura y ya su problema, ¿no? De allí, de ese contexto, nosotros vamos sacando la enseñanza que es permanente, que es atemporal, o sea, que no tiene tiempo, que sirvió para ese año, hace 2000 años, tuvo un mensaje en eso y ese mensaje permanece a través de los años y de los siglos y llega hasta nosotros. Los aspectos culturales se van quedando allí, ¿no? Aquí en el Perú hay una costumbre, no sé en qué parte es, de repente alguien sabe, en algunas iglesias de la parte de sierra, creo, en el Perú, siempre al frente de la iglesia, en el templo, hay un chicote allí, ¿no? Tiene un nombre ese chicote que hacen allí. Entonces, al hermano que le disciplina, entonces pasa al frente y
Y sí, le dan latigazos de verdad, ¿no? Porque pues es parte de la disciplina, está dentro de su cultura, que así hay que disciplinar al que se portó mal, y mucho más todavía si es cristiano. Si usted hace eso aquí en Lima, le pueden denunciar por maltrato. Pero allá es normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a haber gente que va a decir, no, tomar café o Coca-Cola es pecado. Y otro va a decir, ¿qué problema hay con tomar café? De repente otro cree que sí y otro no. Son asuntos a veces de costumbres y tradiciones, ya sea de una sociedad o ya sea de la familia. Entonces la iglesia, perdón, las epístolas fueron escritas dentro de un contexto cultural. De allí hay que sacar la enseñanza, lo válido, los principios, ¿no? Su valor frente a cualquier sistema teológico radica en que lo doctrinal aparece inseparablemente unido a lo ético. La teología a la parénesis, o sea, a la práctica. No puedes hablar de teología y no bajar esa teología a la práctica, a tu vida práctica. No te sirve de nada la teología si eso no lo bajas a lo ético, a lo moral de tu vida, a una conducta de acuerdo a eso. Sí, alguien veo levantando la mano, Guillermo, no sé. Sí, pastor, buenas noches. Adelante, hermano. Sí, solo quería comentarle o darle lo que estaba usted diciendo de la chicote que usan. Ajá, Yo vi a esos que bailan acá en la costumbre de la sierra, ¿no? Es que van al Señor de Coyorite que dicen, acá en ya. Cusco. Esas las comparsas que bailan, que son danzantes, viajan hacia el cerro, ¿cómo se llama este cerro? Allá por las alturas de Ocongate. Es un muy, creo que ha sido patrimonio cultural ya declarado por Es la Cusco, UNESCO. ¿no? Cusco, ¿no? Ajá, de Cusco, sí. Se llama Mm, Señor de Coyorite, le dicen. sí, sí, sí. Es un Ya, viaje costumbrista hacia un y- cerro, ¿ya? Y entonces, en esas ocasiones, creo que los caporales les chicotean a los que son de la danza, pero si roban, ¿no? O alguien que están robando, a eso creo que lo chicotean. Y como parte también mencionan que es bautizo. ya, Ajá, ese costumbre lo que he visto en ellos. yo sé por algunas referencias, y espero que me hayan dado bien la referencia, que esa costumbre se llevó a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Se llevó esa costumbre allá, ¿no? Eso que usted me habla es una costumbre más que tiene que ver con las fiestas patronales, ¿no? Con las peregrinaciones. Y hay pueblos en donde si pescan a un ladrón le dan de chicotazos, ¿no? Y tiene que Sí, pedir sí. perdón por lo que ha robado. Muy bien, parte de eso se ha trasladado también a la iglesia. Es como cuando muchos de los corintios se convirtieron al Señor, sus costumbres paganas quisieron trasladarlo a la iglesia, ¿no? Y por eso Pablo tuvo que darles tremendo, ¿no? Porque querían hacer lo que hacían en sus templos de sus dioses, ¿no? Muchas de nuestras costumbres culturales se han trasladado a la iglesia y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que es normal porque hemos vivido en esa cultura, ¿no? Ahora, si las cosas están bien y ayudan, no hay problema, pero si las cosas son contrarias al Evangelio, mejor hay que dejarlas, ¿no? Muy bien, esta es una lista de las epístolas generales, Santiago, Pedro, su fecha de aproximada de composición, ¿no? El lugar donde fueron escritos, ¿ok? Entonces, son datos, las fechas, generalmente todas son fechas aproximadas. Los lugares, algunos a veces, por ejemplo, no se sabe desde qué lugar se escribió Judas, ¿no? Y a Hebreos tenemos que ponerlo antes del año 70. ¿Por qué razón? Porque el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido. No hubo más sacrificio hasta ahora. Entonces, cuando en Hebreo se nos habla de que todavía algunos están haciendo sacrificios, quiere decir que el templo todavía existía, quiere decir que fue escrito antes de la destrucción del templo. Y no se sabe si fue escrito o en Alejandría o en Roma. ¿Y quién lo escribió? Se ve que quien lo escribía era una persona muy entendida en las costumbres y tradiciones y de la escritura misma de los judíos. Algunos van a decir que sí fue Pablo, pero el contexto mayor o la opinión mayor es que
que a las finales no saben quién escribió, ¿no? Y por eso lo he incluido aquí, como una epístola general. Está dirigido al pueblo judío, a los cristianos judíos en general, de manera general, ¿no? Muy bien. Y finalmente Apocalipsis, que fue escrito antes de terminar el primer siglo, que es hasta el tiempo en que Juan, el apóstol Juan vivió. Y cuando Juan escribe el Apocalipsis, vivía en Éfeso, ¿no es cierto? Entonces, por eso se pone el lugar desde Éfeso. Muy bien, por eso es que a primera, segunda y tercera de Juan se le pone también como Éfeso, porque Juan estaba pastoreando, era el pastor allí en Éfeso. Sí, hermano Guillermo. Pastor, disculpe, solo había encontrado un pequeño dato acerca de Hebreos, no sé si realmente sea cierto, entonces no sé si usted me deja leerle. A ver, si no es muy largo, hermano. Ya dice, Adelante. ¿no? Con respecto a la epístola de los Hebreos, aunque tradicionalmente se le ha considerado Paulina y por tanto se le enmarca en esa categoría Ujú. Sí, crítica bíblica, a ver, tu audio, hermano, tu audio, señala, el autor no es propiamente Pablo y los destinatarios. Y en el siglo, hermano, tu audio está mal, no te escuchamos, es muy entrecortado. Sí, bueno, vamos a dejarla ahí, ahora gracias. ya, Este, es la opinión de algunos, como digo yo, algunos van a considerar a Hebreos como una carta paulina, una epístola paulina, ¿no? Que Pablo es el autor, porque en el último capítulo Pablo aparece. Pero otros son de la opinión de que no se sabe quién es el autor, que es un autor anónimo. Y la mayoría de los autores son por el lado de que no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Sí, ahí es, usted está leyendo una opinión allí y está bien, no hay ningún problema si alguien dice yo creo que de Pablo, está bien, no tengo problema. Pero lo cierto es que cuando se estudian las cartas paulinas, generalmente no se le considera hebreos o se le considera como un apéndice, ¿no? Eh, He decidido por eso, y no está de más, poder estudiar hebreos. ¿Qué más tenemos aquí? Tema y propósito de las epístolas, ¿no? Aquí estoy poniendo, y esto lo vamos a ver cuando vamos tocando cada una de estas epístolas, ¿no? Santiago es exhortar a mostrar su fe con una vida transformada. Yo digo que tengo fe, entonces tengo que mostrar, ¿no? Hay la necesidad de una fe viva mostrada en una vida justa, ¿no? El primero de Pedro es alentar a los creyentes a ser fieles a Cristo en medio de la persecución. Su tema es una actitud y conducta de los creyentes en la persecución. Segundo de Pedro es recordar a los hermanos ciertas doctrinas básicas, elementales del Evangelio de Cristo y advertirles sobre falsos maestros, ¿no? Entonces, se necesita un conocimiento de la Escritura, eh, eh, un conocimiento para madurar en Cristo a fin de evitar errores doctrinales, ¿no? Y prácticas de los falsos maestros. Aquí, igual, bueno, primera de Juan es corregir errores que estaban hallando aceptación en la iglesia de Cristo. Y primera de Juan generalmente tiene que ver con errores referidos a la persona de Cristo. Por eso es que primera de Juan empieza diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así empieza primera de Juan. Y ese va a ser uno de sus principales temas, ¿no? Defender la doctrina de Cristo, defender la doctrina que tiene que ver con la persona misma del Señor Jesucristo. Ese va a ser un hilo que va siguiendo Juan, ¿no? Porque parece que Juan se encontró con personas que estaban pensando que Cristo no era Dios hecho hombre, sino que era un hombre más que fue muy bendecido por el Señor. Recordemos que cuando Juan escribe estas cartas, esta carta, él está en Éfeso. Y Éfeso era todas estas eran ciudades muy idolátricas, ¿no? De dioses haciéndose hombre, pero con errores y todo.
Segunda de Juan es advertir a los creyentes sobre los falsos maestros también, ¿no? Y exhorta a permanecer en la verdad. Tercera de Juan es alentar e instruir a su amigo Gallo, ¿no? Tiene un amigo, le está escribiendo, es casi como una carta personal, como escribió Pablo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, Pablo escribe prácticamente 3 cartas personales, ¿no? Timoteo, que son 2, Tito y Filemón, ¿no? Entonces, tercera de Juan es algo así, está escribiendo a su amigo Gallo para instruirle, ¿no? Y que aprenda a discernir entre la verdad y el error en la vida de un creyente. Judas escribió para contrarrestar la apostasía que ya estaba presente y contender ardientemente por la fe. Hebreos, exhortar a los creyentes judíos a permanecer fieles al Señor Jesucristo. Su tema es la superioridad de Cristo, porque se estaba presionando sobre los creyentes que tienen que seguir sacrificando. Y el autor de Hebreos dice, Cristo es superior, Cristo es el sacrificio perfecto y Él es superior a todos los otros sacrificios que se hacían antes. No necesitamos más sacrificios. Ya terminaron, terminó su época. Podemos sacar mucha enseñanza de los sacrificios. No se descarta porque son palabras del Señor que están en el Antiguo Testamento, pero ya no se nos manda a seguir haciendo sacrificios, porque Cristo ya fue sacrificado. Todos los sacrificios anteriores apuntaban al sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Qué consideraciones debemos tener para enseñar, para interpretar? Rápidamente damos algunas pautas. Hay que considerar que las epístolas es un género literario, ¿ya? Son documentos ocasionales. Volvemos a repetir este asunto. Son documentos ocasionales, es decir, escritas para personas, problemas y tiempo particulares. Personas que estaban pasando por determinados problemas o iglesias, ¿no? Congregaciones que estaban pasando por determinados problemas, como el caso de Primera de Pedro, que están pasando por persecución. Un tiempo muy particular para ellos. O como el caso de Primera de Juan. El problema es que se habían infiltrado falsos maestros y estaban enseñando que Jesucristo no es Dios hecho hombre. Es cualquier cosa menos eso, ¿no? Problemas reales que hay que corregir. Las epístolas no son tratados de teología sistemática, sino respuestas, y subrayo esto, pastorales a problemas reales y específicos de la época. También otro asunto que necesitamos considerar es, solo tenemos las respuestas, más no las preguntas o la consulta que ocasionaron las respuestas. Y ahí ya tenemos problemas, ¿no? Si nosotros tuviéramos la carta que le llegó a Juan o la información que le llegó a Juan, podríamos entender mucho mejor por qué él escribió aquello. O la consulta que le llegó a Santiago, ¿no? O a Pedro, para que él escriba eso. No tenemos eso. Es como que escuchamos a alguien en el teléfono, escuchamos lo que él habla, pero no escuchamos a la persona que está en el otro lado del teléfono. No escuchamos. Solamente escuchamos el que está a nuestro lado, dándole algún consejo, dándole alguna respuesta. De lo que él dice, de lo que nosotros le escuchamos a esta persona decir, hablando con el otro, podemos sacar nuestras conclusiones, ¿no? Y allí es donde a veces tenemos problemas, por eso a veces hay interpretaciones muy ambiguas y nos peleamos en las interpretaciones porque no tenemos la pregunta, no tenemos la consulta, no tenemos la carta que le ha llegado a Pablo, a Pedro o a Juan, no tenemos esa, o no tenemos pudo haber sido enviado a través de un mensajero, no necesariamente algo escrito, no era tan común la escritura como ahora, y no tenemos eso. Lo que tenemos son las respuestas que Pablo va dando y de allí tenemos que ir sacando conclusiones. Eso es lo que nos dificulta muchas veces. Por ello es necesario poner bastante empeño en eso. Y necesitamos familiarizarnos con el contexto total de la epístola, en qué tiempo está sucediendo, ¿no? Qué tiempo se está viviendo,
si es un tiempo de persecución, si es un tiempo de paz, si es una iglesia que está siendo infiltrada por falsos maestros, o si es una iglesia que ha caído en el libertinaje o ha sido influenciado en falsas doctrinas. Tenemos que familiarizarnos con ese contexto para poder interpretar. Muchas veces la interpretación lo hacemos desde nuestra perspectiva. Una forma de interpretar es ir primero al mundo de la epístola y una vez entendido qué está pasando ahí en ese mundo, en ese momento, todo eso, de ahí sacamos principios que podemos aplicarlo a nuestra realidad ahora. Ese es el proceso, ir primero allá para poder venir acá, no al revés. Y a veces la interpretación es al revés. Interpretamos y miramos a la epístola desde mi perspectiva y desde mi contexto. Y mi contexto lo quiero aplicar a la escritura. El proceso es al revés. ¿Ya? ¿Qué más? Sigue esto. Contexto histórico, cultural que rodea la epístola, ¿no? Profundizar, se debe profundizar en investigar esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, y creo que en las lecturas que les he dado van a encontrar algo de esto. Cuando hay, por ejemplo, cuando se dice la mujer calla en la congregación, no le permito a la mujer hablar, ¿no? O debe usar, qué sé yo, cubrirse la cabeza y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar si eso es asunto simplemente cultural o si es un mandato también para nosotros, ¿no? Entonces, eso son cosas que nos dificultan. Por eso hay un principio que también dice hay que diferenciar, de repente está un poquito más adelante, entre lo cultural y lo transcultural, ¿no? Cada epístola fue escrita dentro de un contexto cultural, histórico, religioso, político, geográfico, ¿no? ¿Cuánto de eso o de ese contexto nosotros vamos sacando principios, ¿no? Para aplicarlos a nuestra vida? No aplicamos la cultura porque nosotros tenemos una cultura distinta, aplicamos el principio bíblico, la enseñanza bíblica, aquello que nos quiere enseñar el apóstol, ¿no? Sacamos la enseñanza intemporal, ¿no? Que lo que fue verdad en ese tiempo también sigue siendo verdad ahora. Autor y destinatario de la epístola, ¿no? Que tiene que ver también con el contexto. ¿Quién escribe la epístola? Aspectos particulares del autor relacionados con la epístola. ¿Quién es Juan? ¿Cuál fue su relación con las personas a quienes él dirige su carta, ¿no? ¿Quién fue Santiago, ¿no? Y quiénes eran aquellos a quienes él está escribiendo, cuál es su relación con ellos, ¿no? Y así de cada una de ellas. ¿A quiénes escribe, no? La audiencia original, características particulares de los destinatarios, al momento en que se les escribe. Ninguna de estas cartas fue escrita a nosotros, es decir, a las iglesias que están en Lima, Perú, les escribo. No, no existíamos. Ninguno de nosotros existía, ni siquiera existía el Perú. Si había gente aquí, pues tenían otros nombres. Propósito de la epístola. Debe descubrirse en la epístola las razones que el autor tuvo para escribir la epístola a su audiencia. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué razón tuvo? ¿Qué es lo que le motivó a escribir esa epístola? ¿Qué quería lograr al escribir esa carta? Descubrir los principios bíblicos espirituales detrás de los asuntos de la época, ¿no? Lo que vengo diciéndoles, detrás de esa cultura. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, fueron escritos dentro de un contexto cultural, dentro de un contexto histórico, religioso, todo libro. Y siempre todo libro fue dirigido a una determinada audiencia, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, están dirigidos al pueblo judío, a ese pueblo que está saliendo en esclavitud. Y Moisés tiene que decirles, este es el Dios que les ha librado.
Y este Dios que les ha librado les da estas leyes para que ustedes sepan cómo vivir en relación con Él. Y les da un montón de leyes, ¿no? El decálogo es como el resumen de todo aquello, es la ley de leyes. Y les va instruyendo a través del desierto y los organiza como nación para que entren a la tierra que les ha prometido. Y no pueden entrar hasta 40 años después de haber salido, ¿no? Porque no estaban preparados todavía, ¿no? Hasta que el Señor dice, ya es tiempo, ahora sí, entra. Entonces, todo fue escrito dentro de un contexto. Cuando los profetas predican, están dirigidos en ciertas épocas, ¿no? Tal profeta predicó en tiempos del rey tal y tal y tal. Y fue, a veces nos dice por ejemplo, el de Jonás, ¿no? Le mandó a predicar a los ninivitas. Hay uno que escribe, me parece que es Abdías, a Edom. El resto de las profecías generalmente están dirigidas o al reino del norte o al reino del sur, pero siempre tienen un destinatario, todos los libros de la escritura. Aquí está, ¿no? Distinguir lo cultural de lo transcultural, de aquello que trasciende la cultura. El pecado fue pecado hace 2000 años y sigue siendo pecado ahora, ¿no? Robar es un pecado, es un delito delante del Señor hace 2000 años y podemos irnos más atrás y sigue siendo lo mismo. No importa cómo hayan robado. Ahora los ladrones son más sofisticados, ¿no? Ahora te vacían la cuenta sin que tú sepas quién te lo ha vaciado electrónicamente, ¿no? A través de esta tecnología del Internet te pueden vaciar la cuenta. Pero sigue siendo un ladrón igual que el que fue hace tiempo. Entonces es una ley que trasciende toda cultura, sin excepción. Hay que extremar rigor hermenéutico en la interpretación de pasajes, pasajes que a veces doctrinales que resultan un poco difíciles de entender debido a que está escrito en una cultura y un contexto distinto al nuestro. Eso hay que extremar. Bien, en Apocalipsis, que es el otro, ¿no? El propósito es alentar a los creyentes a perseverar en el Señor en medio de la persecución hasta la venida. O sea, manténganse fieles hasta que el Señor venga. Y su tema van a ser los grandes acontecimientos que van sucediendo en el mundo, porque Apocalipsis es global, ya no solo está circunscrito al territorio de Israel como los otros libros, ahora él se extiende a todo. Es literatura escatológica, porque nos habla de los últimos tiempos, de todo lo que va sucediendo en el mundo entero, ¿no? Todo aquello que va a suceder antes del retorno de Cristo, que retorna como Rey de Reyes, Señor de Señores, en plena victoria, y con Él los que creyeron en Él. Muy bien. Apocalipsis significa revelar, ¿no? Es correr el velo, como que algo está escondido y se abre la cortina y podemos ver lo que hay detrás. O cuando destapamos, por ejemplo, un baúl, ¿no? No sabemos lo que hay en ese baúl, abrimos la tapa y descubrimos lo que está tapado allí. Esa es la idea de Apocalipsis, revelar, ¿no? Apocalipsis, podemos nombrar hasta 3 características. Es epístola. Por ejemplo, sus 2 primeros capítulos, o 3, se dirige a la iglesia en general. Tiene los mismos visos de una epístola, ¿no? Como las otras epístolas, ¿no? Él lo escribía a las 7 iglesias. Tiene un mensaje para cada iglesia. En realidad a cada iglesia se le está diciendo, mantente fiel al Señor hasta que Él venga. Y alguno va a decir que realmente todo Apocalipsis es una epístola porque está escribiendo a las iglesias lo que va a suceder a las iglesias de todos los tiempos. El 7 puede resultar perfecto, ¿no? Las iglesias de todos los tiempos y de todos los lugares, sin excepción. Este es el mensaje de las cosas finales que van a suceder. Y es profecía, ¿no? Porque tiene su origen en Dios. Cuando hablamos de profecía, quiere decir de un mensaje que viene de Dios a través de la boca de un profeta. Y a Juan se le clasifica entre los profetas. Y es escatología, partiendo del presente, revela eventos del futuro, ¿no?
y mira o se extiende hacia el fin del mundo y el establecimiento del reino eterno de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo empezó a predicar? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse al evangelio. Entonces, el reino de Dios ya es establecido, es inaugurado con la venida del Señor y es totalmente establecido y consumado en el futuro. Y de ese establecimiento del reino, de ese reino eterno, donde irán a vivir o donde estarán juntamente con el Señor todos aquellos que han creído en Cristo y son sus hijos, ¿no? Son sus discípulos. Hoy día nosotros sufrimos porque vivimos en un reino distinto, pero aquí nos ha dejado el Señor. Recuerden lo que dice Juan 17, ¿no? Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y dice, así como tú me has enviado al mundo, yo también les envío a ellos al mundo. ¿Por qué razón? Por causa del testimonio de Cristo y para la extensión del reino de Dios. Estamos en el mundo. Por ello, no podemos aislarnos del mundo porque el Señor nos ha mandado al mundo y por eso sufrimos, estamos en un ambiente distinto a lo que realmente será el reino de Dios, pero estamos por causa del testimonio. Recuerden que cuando el Señor Jesús dijo en Mateo, ¿no? Vayan a todas las naciones, ¿no? O lleguen hasta lo último de la tierra. Nos está mandando al mundo, nos está mandando nos está metiendo entre lobos. Pero ¿qué dice él? Yo estoy con ustedes hasta el fin. Yo les voy a proteger hasta que cumplan el propósito que yo les he encargado. Así que el reino del Señor será establecido cuando el Señor retorne y ya no tendremos todos estos problemas que ahora tenemos. Muy bien, escatología quiere decir la doctrina de las últimas cosas, ¿no? Refiere a cosas que sucederán en el futuro, a los individuos, al mundo, qué va a pasar. Creo que todos hemos leído Apocalipsis, es el libro a veces más llamativo y de los cuales se ha dicho tantas barbaridades, ¿no? Tantas cosas que no tienen nada que ver. El individuo se habla de una muerte física, de la inmortalidad en la doctrina de la escatología, ¿no? Se habla de la muerte, la inmortalidad, el estado intermedio, dónde estamos hasta que el Señor nos resucite, qué pasa, ¿no? Hasta la resurrección. Nos habla del mundo hasta del regreso de Cristo, la resurrección general, el juicio final, el estado final de las cosas, de todo eso nos habla la escatología, ¿no? Una escatología bíblica completa debe incluir el presente del creyente y la fase presente y actual del reino de Dios. ¿Cómo está ahora el reino de Dios y cuál será en el futuro? Debe referirse como escatología inaugurada y escatología futura. Pueden leer a Joquema, no creo que está en la bibliografía del sílabo. Ahí está. Esta es la Biblia y el futuro, ¿no? Pueden descargarlo del internet, no hay problema. Es un buen libro. Muy bien, la literatura apocalíptica, la lucha del bien y el mal, el mundo espiritual, los ángeles, demonios, el enfoque mesiánico, simbolismo de animales y seres fantásticos, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cara de hombre o cara de león, patas de esto, cola de tal cosa y bueno, ¿no? De todo. Simbología de los colores, de los números, cataclismos en la tierra y en el cielo se oscurece, las estrellas caen en relación todo con el juicio de Dios. Padecemos con estos símbolos porque nosotros no se nos ha comunicado qué significa tal color, a veces tal esto. Creo que los de la época sí lo entendían, es como estar escrito de manera críptica, ¿no? De manera escondida para que el resto no conozca y solo lo conozcan los creyentes. Creo que ellos entendían cada uno de estos símbolos que a nosotros ya nos resulta difícil entenderlo. Y por eso nuestros problemas de interpretación de Apocalipsis. Hay que ser muy cauto allí, ¿no?
Se habla del escenario cósmico, tierra, cielo, infierno, restauración del lugar de adoración para todo el mundo, la advertencia a los incrédulos y consuelo para los creyentes. Todo esto tiene que ver con la literatura, ¿no? Muy bien, con esto vamos terminando. Propósito de Apocalipsis es darnos consuelo. Estamos en un mundo que es hostil, que sufrimos por causa del Evangelio de Cristo y eso nos causa sentimientos encontrados, a veces tristeza, pues Apocalipsis nos da consuelo porque dice, un día estaremos con el Señor y no habrá más estas cosas. Es un libro de esperanza en medio de un mundo desesperanzado, ¿no? Que esto ya no sirve para nada, esto se va para aquí. ¿Cuántas veces tus gobernantes te han decepcionado, ¿no? Y ves que no hay esperanza, pues le has elegido a tal alcalde, a tal gobernador, a tal presidente y ves que después defraudó de todo, ¿no? Como que te hace perder la esperanza en lo que estás, ¿no? Y es un libro de optimismo. Vivimos en un mundo que dice tener optimismo, pero en realidad vive en tristeza y en miseria espiritual por causa del pecado. Mas el creyente en Apocalipsis debe encontrar ese optimismo. Señor, contigo hay victoria al final de todo este sufrimiento. Hasta ahí, hermanos. Creo que hemos completado el tiempo. Sí, exacto. Muy bien. Podemos dar de repente 5 minutos si hay alguna intervención, alguna pregunta. Yo expuse rápido esto porque en la introducción nos comimos bastante tiempo. Muy bien. ¿Alguien tiene algo que decir? Pastor, disculpe, yo una consultita. Sí. Tengo mi hija que está estudiando en secundaria y entonces el padre que les enseña religión, un poco que les critica, ¿no? Por eso le dice, los cristianos han quitado algunos libros de la Biblia que tienen no es completo, dice, pero Ajá. no se especifica a qué libros realmente se refiere, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el Concilio de Trento, en 1500 y tantos, 1500 y tanto por ahí, sí, eh, la Iglesia Católica decidió añadir lo que se denominan los libros deuterocanónicos. Deuterocanónico quiere decir después del canon, ¿no? Deutero es después del canon. Mientras tanto, dentro del judaísmo, se consideraban los mismos libros que nosotros tenemos, en un orden distinto, pero son los mismos libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Había muchos otros libros más, ¿no? Que circulaban por allí. Por ejemplo, cuando usted lee la primera versión de la Biblia del Oso, que es la Biblia que nosotros tenemos como Reina Valera, en las primeras ediciones venían también estos libros apócrifos, pero siempre eran considerados no del mismo valor de los otros libros, sino como un suplemento y una ayuda que pueda ayudarnos a entender un poco el contexto, por ejemplo, del periodo intertestamentario o de otro contexto del Antiguo Testamento. No eran considerados en el mismo nivel y el mismo valor. Al principio la Biblia del Oso, que es Reina Valera, traía esos libros también. No sé en qué momento decidieron no ponerlo más, ¿no? Pero la Iglesia Católica falló, o sea, sentenció en ese, se falló, no de falla, sino de sentencia. Dijeron, no, estos libros hay que añadirlos, ¿no? Pero ellos mismos lo consideran como deuterocanónicos, ¿no? O sea, añadidos después del canon. Ustedes saben que, por ejemplo, existe la Biblia, los libros de Enoch, ¿no es cierto? Sí, sí. Los ortodoxos, que son generalmente la iglesia que está en Rusia, Ucrania y todos ellos, para ellos Enoch es libro canónico, ¿no? Ellos han decidido. La iglesia ortodoxa es lo que cuando la iglesia católica se dividió entre iglesia de Oriente y Occidente, ¿no? Es prácticamente la iglesia católica, también ellos, como iglesia católica. Por eso es que ¿cómo se llama? El nombre del principal jefe ruso bendice a Putin, ¿no? Bendice sus armas, todo que vaya a combatir contra los ucranianos, ¿no? Igual hace el de Ucrania, ¿no? Entonces entre ellos se bendicen y se maldicen.
Eh, y ellos tienen como canónico el libro de Enoc. Y creo que en la iglesia copta, que está también hay algunos otros libros que ellos aceptan, ¿no? Pero la iglesia evangélica, al menos de este lado occidental, ha decidido considerar libros canónicos en el Antiguo Testamento a aquellos que, que los judíos tienen como canónicos, nada más. Pero la Iglesia Católica decidió añadir a su Biblia recién nomás, 1500, no viene desde el primer siglo, estos otros libros, que estaban en la Septuaginta, que es que es la traducción del hebreo al griego, en el año 250, 270 antes de Cristo, ¿no? Que se tradujo ¿cómo se llama? La Septuaginta, ¿no? Y allí venían todos estos libros, no solamente los canónicos, sino otros extracanónicos. Entonces ellos deciden añadirlo. En algún momento de la historia, la Iglesia Evangélica decide no publicarlo más, porque al principio sí estaban en la Biblia el oso, deciden no más, deciden considerar solamente los libros canónicos que los considera el judaísmo, no aceptar más. Ahora, hay que leer esos libros porque, por ejemplo, Macabeos nos da el contexto del periodo intertestamentario, de la lucha de los macabeos, qué está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, ahí nos enteramos sobre el asunto del imperio griego, ¿no? La lucha de los judíos contra los griegos, ¿no? Y el inicio de Roma. Nos sirve como contexto. No sé, pero no tienen el mismo valor, ¿sí? Y no hay problema en leerlo, está bien, pero de ahí a que yo acepte de que es un libro canónico, con texto, ya es otra cosa. Ok, ya hermano. Gracias. Bueno, no sé, el pecado que lleva a la muerte y el pecado que... Bueno, la Biblia nos dice que el pecado que... dice el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Eso nos lleva a la muerte y no hay más salvación por allí, ¿no? Eso no es un hecho puntual, ¿no? Y yo pienso que aquel que peca contra el Espíritu es aquel que rechaza el Evangelio. El Espíritu le habla a través de creyentes y todo el tiempo rechaza, muere rechazando. No hay más salvación, porque ha rechazado la voz del Espíritu, ha rechazado el Espíritu, ha cometido un pecado contra el Espíritu. No es un hecho puntual, no es un pecado puntual. Y creo que allí tendría que ver con la perseverancia también del cristiano. Un verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin. Por eso Juan va a decir, estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Por eso se fueron. Nunca han estado. Nunca han sido salvos, así que no han perdido su salvación porque nunca fueron salvos. Sí, estos dos tipos de pecados, ¿no? Se relacionan con la intercesión del creyente, ¿no? Habría que verlo más adelante, hermana, en su contexto. Creo que se refiere, algunas veces he visto este pasaje y yo lo atribuyo a lo que es pecado contra el Espíritu, ¿no? Y aquel que murió en pecado sin agarrar la salvación de Cristo, por más misas o intercesiones que hagas, no vas a poder hacer nada. Ahí terminó su vida y ahí terminó su oportunidad de salvación, ¿no? Ahora, la escritura nos manda a interceder todo el tiempo. Hay personas que se intercedes 2 semanas y se convierten. Hay personas que interceden 50 años y no se convierten. ¿Qué hacemos? Y a veces algunos sí se convierten. Después de haber intercedido 20, 30, 50 años, recién se convierten. Eso está en las manos del Señor. No es parte ya de nosotros. Hermanos, mi email es, a ver, ¿dónde escribo mi email? Voy a buscar aquí. Mándenme el informe, ¿ya? Cada grupo, por favor, elijan siempre entre ustedes una persona que va a hacer el informe. A ver, un ratito, voy a abrir aquí esto. Perdón. ¿No sería el WhatsApp personal nomás, profe? Por eso, pueden escribir a mi... no puedo escribir. Perdón, un ratito.
Voy a ir aquí al, acá sí puedo escribir. Por favor, escríbame solo los representantes, no todos, ¿ya? Porque si no, tengo problemas. Ese es mi correo. Para aquellos que tienen que enviar su informe, me lo voy a agrandar. Ahí está, esto de aquí. Tomás Sáenz Lozano. Todo mi nombre entero, Tomás Sáenz Lozano. No se hagan problema con eso. @gmail.com. A ese correo, por favor, envíenme sus informes de su grupo de discusión hoy día. Un informe breve, no le estoy pidiendo páginas de páginas, un informe breve de quienes que han tratado, algunas conclusiones que han sacado y quienes han estado presentes, porque por ahí he escuchado que uno estaba como que estaba presente, pero nunca estuvo, ¿no? Entonces, simplemente prendió su cámara, o perdón, entró al internet y vaya a saber qué cosa se fue a hacer, ¿no? De repente estaba haciendo otra cosa, metido en su trabajo, no sé, pero por ahí veo que no ha estado realmente presente. Todo eso, pues, informen, ¿no? Sean honestos en esas cosas, ¿ya? Porque todo eso voy a ir acumulando para calificar. Eso vale un 40% de la nota. Ok, hermanos, ahí concluimos ahora, ¿sí? Voy a cerrar esto. Voy a hacer. Hermana Erika, dígame. Sí, disculpe, ¿en dónde ha escrito su email? Porque no lo puedo ver en el chat ni no. Perdón. Disculpe. Yo hice mal aquí. Un ratito. Es muy fácil. Pensé que lo había compartido y ya lo saqué. Total, no lo había puesto en compartir, lo estaba haciendo por el máquina, ¿ya? Mi correo es eso, tomasaenlozano@gmail.com, mi nombre completo. Muy facilísimo de hacer. Ok, Señor les bendiga, hermanos, gracias. Y quiero pedir a ver si alguien quiere ofrecerse para orar. Por favor, que alguien pueda tener una palabra de oración y con eso nos despedimos. A ver, John Jerry, ¿estás ahí? Parece que no está. Sí, pastor, aquí estoy. Despídenos con una palabra de oración, hermano. Y con eso ya concluimos y nos vemos la próxima. Ya, vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque nos permites cada jueves, bendito Dios, aprender más de tu palabra, Señor. Bendice, Padre, a nuestro Maestro. Bendice a nuestros hermanos, Señor Jesús. Y cada día, Padre, danos sabiduría para entender tu palabra, bendito Dios. Disponemos nuestros corazones, Señor, para cada día aprender más de ti, Señor. Oh bendito Padre, gracias, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El PPT, el sílabo, va a estar colgada en la plataforma. ¿Ya? Pídale a la hermana María Elena su código para poder entrar a la plataforma. ¿Ya? Allí voy a ir colgando todo lo que hacemos en clase. El resto me lo envían por internet, por mi correo. Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao.